Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me enteré por el canal Los Herederos de Alberdi que están juntando firmas en Rosario, Argentina, para remover una estatua al asesino Ernesto Guevara y cambiarle el nombre a un parque público. Les dejo el link en la descripción, yo ya firmé, no toma más que un minuto. Me llamaron la atención dos cosas de este asunto. Una, ya compartí este link en la sección comunidad de filosofía de película y varias personas dijeron si esto no es lo mismo que lo que hace Black Lives Matter en Estados Unidos. No, no estamos hablando de ir a vandalizar monumentos. De hecho, alguien lo propuso esto cuando fue las protestas en Cuba. No cuenten conmigo. Para apoyar el vandalismo, no cuenten conmigo. No me importa quién sea la persona en la estatua. Eh, Esto se trata de remover un monumento público de modo legal. No estamos hablando de ir de un acto de vandalismo. Si alguien quiere tener en el jardín de su casa una estatua de Ernesto Guevara pagada con su dinero, me parece perfecto, que disfrute sus derechos a la propiedad privada y a la libertad de expresión del modo que mejor le parezca. No cuenten conmigo para el vandalismo. La otra cuestión que quería comentar, me llamó la atención lo que decía este canal sobre que esto era inimaginable unos pocos años antes. Hace una década esto era inimaginable, porque la gente no sabía quién era Ernesto Guevara. Lo conocía por películas de mierda de Hollywood y otras formas de propaganda marxista, pero no sabía quién era Ernesto Guevara. Hoy en día, en cambio, la gente que está juntando firmas para remover esta estatua es porque sabe quién es Ernesto Guevara. Um, Se acabaron lo que Susan Sontag llamaba fotografías celebridades. Una fotografía de celebridad es una foto que es más famosa que la persona que aparece en ella. Ernesto Guevara fue una fotografía celebridad. Se acabaron las fotografías celebridades con internet. Hoy en día todo el mundo sabe quién es la persona de la foto. Ya Gandhi no es el tipo de la película de Hollywood y las boludeces escritas en señaladores de libro. Em, la gente sabe quién fue Gandhi, la gente sabe quién fue Ernesto Guevara, la gente sabe quién fue Mandela, largos, etcétera. La gente me refiero al que quiere saber. El que quiere saber con dos búsquedas en Google sabe quién fue la persona, la persona de la foto. No hay más fotografías celebridades. Aleluya. Um, Me preguntan qué pienso del cliché del enemigo mente colmena en las películas. Me citan el ejemplo de los orcos del Señor de los Anillos. Yo creo que se puede interpretar de dos modos esto. Por un lado tenemos el orco, el Stormtrooper, que es el enemigo que se puede matar sin ninguna cargo de conciencia. Porque no tiene nombre, no tiene familia y no tiene rostro. Por ejemplo, los Stormtroopers de Star Wars son quizás un mejor ejemplo. No tienen nombre, no tienen rostro, no tienen familia. Eh, Ese es el enemigo típico, el minion típico de película de acción al que se lo puede matar sin problema, porque está deshumanizado. Cuando alguien tiene nombre, tiene rostro, tiene familia, lo vemos como un ser humano. Con solo esos tres hechos, esos solo tres datos, ya estamos viendo una persona. Em, por otro lado, también está la colmena en este sentido del enemigo que es aparentemente invencible, pero tienen una reina, son como insectos sociales, tienen una reina y si mata a la reina, todos los demás dejan de pelear y se rinden. Por cierto, los insectos sociales no hacen eso, pero uh, eso me tiene harto. El punto débil, absurdamente débil y absurdamente importante me tiene harto ese cliché. Es todavía peor que los microbios de la guerra de los mundos. Um, ¿Qué pienso de la legalización de las drogas? Yo creo que es un asunto que es irrelevante en este momento. Incluso sin contar la pseudociencia de la psiquiatría como narcotráfico, el consumo de drogas es totalmente, universalmente extendido. Tenemos la medicina psiquiátrica, tenemos
sustancias legales como la cafeína, el alcohol, que teóricamente tienen unas restricciones, pero en la práctica están totalmente liberadas, eh, sobre todo la cafeína, y las sustancias ilegales que quedan se consiguen fácil. O sea, en la práctica creo que es irrelevante. Esto, los que piensan hacer un negocio con esto siguen haciendo campaña porque su billetera está ahí. Pero, pero socialmente es irrelevante. Socialmente es irrelevante. La ilegalidad como método para impedir el consumo simplemente no funcionó. Y hay que... Yo creo que hay que ir a la cuestión de fondo. ¿Por qué estamos viviendo en una sociedad de drogadictos? ¿Por qué todo el mundo se está metiendo toda clase de cosas en su cuerpo como la cosa más normal del mundo? Yo creo que hay que ir al punto, no discutir boludeces que le importan únicamente a los narcos que piensan ganar unos dólares con esto. Si es legal, si no es legal. Vamos a ir yo creo que hay que ir a la cuestión de fondo. ¿Por qué la drogadicción se incorporó como un elemento normal de la vida? Eso es el asunto. Me preguntan qué pienso de los 10.000 dildos de madera que compró el gobierno de Argentina. Yo creo que está todo el mundo hablando de este asunto. Y yo creo que todo el mundo está hablando del aspecto menos importante, que es lo caro que costaron. Como si ese fuese el problema. Y no, ¿para qué quieren un dildo en un salón de clase? ¿Para qué lo van a usar? La mentira oficial es que para enseñar a los chicos cómo se pone un condón, lo cual no es ciencia de cohetes. Yo creo que ese es el asunto. Al margen de lo que costó, ¿para qué quieren un dildo en un salón de clases? ¿Qué hace eso ahí? Ese creo que es el asunto, que no lo está discutiendo. Todo el mundo está hablando de lo caro que es esto. Que sí, que a la ministra de Salud le rompieron el culo con este producto, sí, pero no es el punto. No es el punto. Hablando totalmente en serio, a los que tengan chicos en las escuelas, sáquenlos. Sáquenlos mientras pueda. En otros países esto es difícil. En Argentina a nadie le importa una mierda si mandás a tus hijos a la escuela o no. Sáquenlos de ahí. En otro momento hubiera dado una respuesta más, hubiera hecho un comentario más matizado, más con más sáquenlos. Sáquenlos, les van a hacer el favor más grande de su vida. Al que tenga hijos en la escuela, sáquelo. Sáquelo de ahí. Lo antes posible, mientras pueda y lo antes posible. Y no sé, si tienen un negocio, que llévenlo a que les dé una mano en el laburo al pibe. Que aprenda cómo es la vida, cómo es un trabajo, cómo es tratar con gente. Sáquelo de ahí, sáquelo de esa locura, sáquelo de la escuela, sáquelo mientras pueda. Estaban hablando en cierto lugar de las teorías conspirativas, y me puse a pensar en esto, en las características de las teorías conspirativas, y me he dado cuenta que al inventar esto, la invención de las teorías conspirativas, encontraron el modo de cortar de raíz el pensamiento crítico. Encontraron el método perfecto. ¿Por qué? Porque toda forma de pensamiento heterodoxo, una teoría científica, una teoría filosófica, una investigación periodística, etcétera, etcétera, empieza cuando alguien encuentra un patrón raro en la realidad. Alguien está viendo la realidad y encuentra, esto se parece a esto y teóricamente no tendría que haber, o esto parece estar conectado con esto, y no tendría que haber ninguna razón para que esto esté conectado con esto. Así empieza una investigación periodística, así empieza una teoría científica, así empieza una investigación filosófica. La primera versión de esto siempre va a ser un disparate. La primera, pero quizás esto está conectado por un cable secreto con esto. La primera versión siempre va a ser un disparate. Pero
a medida que avanza la investigación periodística, la investigación científica, la investigación filosófica, etcétera, etcétera, empieza a encontrar cuál es el verdadero vínculo entre estas dos cosas que supuestamente no estaban conectadas y no tendrían que estar conectadas. Entonces, lo que están haciendo con las teorías conspirativas es difundir la idea de que estar equivocado es algo vergonzoso, es una mancha que te va a marcar para toda la vida, que te va a marcar, sos una persona de segunda, sos algo despreciable, malvado y tonto, sobre todo tonto, por haber creído algo que era disparatado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le metes a todo el mundo, le metes ese miedo a decir algo que pueda ser un disparate, todo el mundo va a tener miedo de decir algo que no sea la versión oficial, aunque la versión oficial sea un disparate, pero como es un disparate masificado, está bien. Cualquiera que note un patrón, esto parece estar conectado con esto, y no debería estar conectado, va a tener miedo, va a empezar a especular en su cabeza, pero va a tener miedo de decirlo y va a tener miedo de seguir adelante, va a tener miedo de investigar. Entonces, no tenés nueva ciencia, me refiero a verdadera ciencia, no lo que llaman investigación científica hoy, no tenés nuevas filosofías y no tenés verdadero periodismo. Brillante. Una obra maestra de la manipulación de masas es el concepto de teoría conspirativa. Es una obra maestra de la manipulación mediática, de la manipulación masiva. Inventando este concepto de las teorías conspirativas y metiendo el miedo y el cliché a las teorías conspirativas, eliminaste toda forma de pensamiento crítico de raíz. Eso fue brillante. Malvado, pero brillante. Y voy cortando por acá, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Tras las protestas en Cuba, el gobierno anuncia medidas económicas que buscan responder a los reclamos de la población. Según el primer ministro Manuel Marrero, se decidió permitir de manera temporal que los viajeros importen alimentos, productos de aseo y medicamentos sin límites ni pago de aranceles. Autorizar excepcionalmente y con carácter temporal la importación por la vía del pasajero, es decir, el equipaje acompañante, ¿no?, en el viaje, los alimentos, aseos y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles. Aquí la lógica es simple. Washington ya la ha aprobado repetidamente en diferentes situaciones, pero todas desde la misma perspectiva, la incitación de las revoluciones de color en los regímenes no deseados. En primer lugar, se introducen sanciones contra ellos. Se crean o se aplican desde el exterior problemas artificiales, pero que agravan la situación socioeconómica. Sobre esta base se provoca tensión, se encienden los sentimientos antigubernamentales. Y cuando la masa crítica se acumula, se responsabiliza al gobierno nacional. Se cuelgan etiquetas, se desacreditan sus actividades de todas las formas posibles, y de esta manera la situación queda al borde del colapso. Ahora se está aplicando el mismo algoritmo a Cuba. Doble pensar significa el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente. Decir mentiras a la vez que se cree sinceramente en ellas, olvidar todo hecho que no convenga recordar y luego, cuando vuelva a ser necesario, sacarlo del olvido solo por el tiempo que convenga. Negar la existencia de la realidad objetiva sin dejar ni por un momento de saber que esa realidad que se niega existe.